Damos gracias al Padre, gracias al Señor Jesús, porque nos permite tener este tiempo de la palabra, de la preciosa y bendita palabra en la cual tenemos con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y en la que nosotros también disponemos de nuestros corazones para buscar de su presencia, de su gracia y de la ayuda de Él, esa ayuda bendita que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo invito a que pueda estar atento a la palabra en este momento, a la palabra que el Padre tiene para nosotros. He colocado el título del mensaje, Diligentes. El título del mensaje es Diligentes. Y quiero leer con ustedes Romanos capítulo 12, versículo 11. Y dice la palabra de Dios en esta primera parte del versículo: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por tu palabra y por la ayuda que tú nos das en cada momento, Señor Jesús. Y pedimos, Señor, que vengas a ministrar nuestros corazones y nuestra mente, Padre, y entregamos toda nuestra vida. Padre, quita de nosotros toda excusa, Señor, todo impedimento que pueda hacer escuchar tu palabra, Dios mío. Señor, que podamos separar este momento, Señor, en un lugar, Señor, donde estemos quietos, tranquilos, Padre, porque es vital para nuestras vidas escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como dice el título del mensaje, diligentes, es lo que va a hablar el versículo 11 de Romanos capítulo 12 y va a aclarar diciendo no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que es necesario tener ese interés, ese esmero, esa rapidez, esa eficacia en la realización de algo, no tiene que haber pereza, sino que en lo que requiera diligencia, tiene que haber una prontitud de parte nuestra o una disposición de parte nuestra para realizar lo que es necesario. Cuando vemos ahí en la palabra de Dios, hay un texto que tal vez usaríamos y nos gustaría pronunciar, donde se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y hay personas que les gusta mucho pronunciar ese texto y les gusta escuchar eso para sus vidas, en lo cual habla de una tal vez una prosperidad en algún área financiera. Y tal vez la persona dice, yo quiero que eso acontezca en mi vida, que estén llenos mis graneros en abundancia y que mis lagares rebosen de mosto. En otras palabras, quiero que me vaya bien en la vida. Y claro que es bueno que nos vaya bien en la vida y Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Por eso es que Él deja esa palabra, yo quiero prosperar tu vida. Al contrario de la palabra tergiversada o mal usada, ¿cierto?, que se usa en la actualidad sobre prosperidad. Y nosotros siempre tenemos que ver en el contexto de la palabra lo que ella nos quiere decir. Entonces sí, es un texto hermoso en el cual nosotros también queremos hacer parte y tenemos la oportunidad de poder disfrutar de esta promesa, donde dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero para que esa palabra se cumpla en nuestra vida, hay un versículo anterior donde va a decir cómo es que yo hago o cómo acontecen estas cosas. Y la palabra de Dios va a decir que en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, mire qué interesante que el Señor nos da a entender su palabra y nos da a saber cómo es que recibimos algo o cómo es que nosotros alcanzamos algo. Y yo creo que usted y yo queremos ser diligentes, o creo que usted y yo queremos ser prósperos, o creo que usted y yo queremos recibir todas las cosas que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Y como hijos de Dios es un derecho también. Pero a la vez tenemos que entender cómo dice la palabra de Dios, donde habla, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos.
Si usted y yo queremos que sean llenos nuestros graneros con abundancia y que rebose el mosto, estoy hablando, si usted y yo queremos prosperar, no solamente en el área financiera, si queremos prosperar en la actividad que podamos realizar, en las decisiones que vamos a tomar, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, si queremos que nos vaya bien, la palabra de Dios nos va a decir, Él está dispuesto a que haya abundancia en nuestras vidas, pero nos da un consejo que es importante, honrar a Jehová con todos nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Pastor, usted está hablando entonces de que yo tengo que diezmar y ofrendar. Eso es algo que usted ya sabe. No necesito hablarlo. No necesitamos pronunciarlo. Sí, tal vez enseñarlo, pero no tal vez hablarlo tanto, porque es algo que usted sabe, yo sé, y que a veces el ser humano lo que hace es escapar a nuestras responsabilidades. Pero hay algo interesante que está diciendo la palabra de Dios y va mucho más allá de la parte donde dice tus bienes y las primicias de todos tus frutos, que eso es algo importante. Pero va la palabra honrar a Dios. Y es honrar a Dios lo que aleja la pereza de nuestras vidas. El honrar a Dios es la continua diligencia de nuestra vida a la palabra de Dios. Si usted quiere, si yo quiero que nosotros podamos tener esa abundancia que nos da esa palabra, el Señor, esa promesa. Si usted quiere eso y yo quiero eso, la palabra de Dios nos lleva a honrar a Dios. Mira qué hermoso. No es que Dios no quiera que usted tenga en abundancia, conforme la voluntad del Padre. Recuerde que el salmista iba a decir, no me des mucho para que no te olvide, ni poco para que te maldiga. Entonces, hay en medio de todo esto tantas cosas y una de ellas es sabiduría. Claro que el Señor quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener sabiduría para saber cómo pedir, según la palabra nos ha enseñado. En otras palabras, el enemigo de la diligencia, diligencia es la pereza. Usted va a decir, pastor, claro que sí, y sí, pero hay que pensarlo y hay que meditarlo y entender que el enemigo de la diligencia es la pereza. Perezoso, dice ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 9, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mire, si vamos a meditar en esta palabra que el Señor nos está dando, estamos viendo ahí y dice, ¿hasta cuándo dormirás? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te despertarás? ¿Cuándo verás la realidad en la cual estás viviendo? Está diciendo en otras palabras. Dice ahí, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te quedarás en una situación? ¿Hasta cuándo te quedarás en un estado? Era la palabra que quería decir. ¿Hasta cuándo quedarás en ese estado de dormir? Mire que el descanso es necesario. Pero desde Génesis vemos que el Señor ha dado tiempo para trabajar, que es mucho más que el tiempo de descanso. Y vemos que el descanso es necesario para recuperar fuerzas, sí. Como hablábamos en una de las palabras, necesitamos recuperar fuerzas. Pero en medio del día no vamos a estar recuperando fuerzas tomando 23 horas, sino que es un tiempo en el cual vamos a llegar delante de la presencia de Dios y en esa relación con Dios, en ese momento, en ese entrar, en ese tiempo que nada nos separa de Dios, es donde el Señor nos da la fuerza para recobrar. Pero volviendo al texto, está hablando hasta cuándo quedarás en ese estado en el cual te olvidarás de esa realidad en la cual nosotros debemos asumir un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Mire cómo se escapa de la tarea o de la responsabilidad el perezoso.
Así vendrá tu necesidad como caminante, se aproximará. Y tu pobreza como hombre armado va a llegar y va a ser fuerte este mal. ¿Por qué? Por causa de la pereza. Si queremos crecer, debemos entonces alejarnos de lo que crea pereza en nuestras vidas. Si usted quiere crecer en diligencia, usted y yo debemos alejarnos de lo que crea pereza en nuestra vida. Si crea pereza en nuestra vida, tal actividad, por ejemplo, el ver mucho internet o el ver mucho televisión, si eso va a crear una pereza, va a crear que nosotros nos quedemos en una situación en la cual no nos lleve a ser productivos o diligentes, entonces nosotros tenemos que prestar atención, que eso nos aleja de la diligencia. Y como decíamos hace un instante, si queremos crecer, debemos alejarnos de lo que crea pereza en nuestras vidas. Si el estar conectado a las redes sociales te aleja de la actividad productiva o te aleja de la diligencia, es necesario alejarse, tener un control sobre eso. No estoy diciendo no lo use, no, es una decisión personal, obviamente, primero. Pero tampoco es el fin, no estoy diciendo no lo use, estoy diciendo aléjese de lo que lo aleja de la diligencia. Si el estar tal vez con personas perezosas lo aleja de la diligencia, aléjese. Y eso va en todos los ámbitos, es usted mismo quien tiene que pensar, tanto en la vida espiritual como en la vida física. No solamente tenemos que mirar la vida física, o no solamente tenemos que ver la vida espiritual, tenemos que ver las dos cosas. Si hay algo que le produce pereza, si hay personas a su alrededor que lo llevan a ser perezoso, aléjese. Es necesario. No quiere decir que no esté con la persona, estoy diciendo que no pase tanto tiempo, porque lo único que va a hacer es ser atrapado por la pereza. Es muy lindo y es muy agradable tomar un tiempo, sentarse y conversar. Pero al mismo tiempo hay actividades que realizar. Que la pereza no nos agarre o no nos conquiste, sino que nosotros podamos conquistar y tomar ese paso de poder ser diligentes. Con esto no estoy diciendo que viva también trabajando, sino que en su trabajo usted vea diligencia, entrega, estamos hablando. Trabajar con diligencia es muy diferente a vivir trabajando o trabajar todo el tiempo. Trabajar con diligencia es muy diferente a vivir trabajando o trabajar todo el tiempo. Porque la cuestión es que la diligencia nos lleva a ser eficaz en aquello que realizamos. Entonces no quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo, no estoy hablando de que ser diligente es trabajar todo el tiempo constantemente. No, ser diligente es saber aprovechar el tiempo de trabajo y llevar con eficacia ese trabajo en el cual estamos realizando, sea en la parte espiritual o sea en la parte física. Ahora, no creceremos en diligencia si solamente nos ocupamos de la parte física o de esta vida. Necesitamos ocuparnos también de la vida espiritual, primeramente, y sin olvidarnos de esta vida física en la cual nosotros vivimos. Ser diligente es una bendición para nuestras vidas. Dice ahí en Proverbios capítulo 21, versículo 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Mire, si vemos ahí el versículo 25 dice, el deseo del perezoso le mata. ¿Qué es lo que mata a un perezoso? ¿Qué es lo que lleva a que continúe en esa pereza? El deseo. Desear. Yo quiero, pero no concretizar, no llevarlo a cabo, no ponerse en la actitud de realizar esta tarea. Y dice, porque sus manos no quieren trabajar. Quita las ganas, el deseo de trabajar, la pereza. Quita ese deseo de producir, nos quedamos, nos achanchamos, como diríamos en una palabra coloquial. Entonces dice, hay quien todo el día codicia, el perezoso. Está deseando, está queriendo, está mirando, quiero eso, quiero lo otro, pero no lo hace, no lo busca.
no lo lleva a cabo. Y dice, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Por qué? Porque el justo es una persona diligente. El justo da y no detiene su mano, no para, no dice no voy a dar, da. Porque sabe que el que da es mejor dar que recibir, es mejor sembrar que no sembrar. Si nosotros tenemos para sembrar, sembremos. No porque esperemos algo a cambio, sino porque el Señor nos enseña a dar, porque es un principio del cristiano, de aquel que sigue a Cristo Jesús, de aquel que es discípulo de Cristo Jesús, de dar. Porque Cristo, como vimos en otras predicaciones, Cristo se entregó, Él dio su vida. Entonces el cristiano, el justo, sabe que es necesario dar y no detiene su mano, porque sabe que el Señor, Él provee para su vida, porque Él es diligente. Si presta atención, si usted está mirando y viendo en los textos que estamos leyendo, el perezoso no es una persona que no tiene nada, o no es que está en la pobreza absoluta, es una persona que tiene, pero que no quiere trabajar. Quiere las cosas fáciles, no quiere esforzarse, y en la vida espiritual es una persona que no quiere honrar a Dios. Voy a compartirlo nuevamente con ustedes. Pero el perezoso no es una persona que no tiene nada o no es que esté en la pobreza absoluta. Es una persona que tiene, pero que no quiere trabajar, que quiere las cosas fáciles, que no quiere esforzarse, y en la vida espiritual es una persona que no quiere honrar a Dios. Porque hablábamos hace un instante que la diligencia da honra a Dios y que el honrar a Dios nos lleva a ser diligentes. Que usted y yo como cristianos necesitamos tener esa actitud, porque Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de sus discípulos, que seamos diligentes, pero también espera la honra. Y esa honra viene a través de nuestra diligencia, nuestro decir sí, Señor, amén, hágase tu voluntad. Mire, leamos Proverbios capítulo 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todas ellas habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad, dice, y tu pobreza como hombre armado. ¿Se acuerdan de esos últimos textos? Pero complementándolo con los otros, da para entender un poquito más. Mire que dice esta persona, dice que pasó junto al campo del hombre perezoso, o sea que la persona perezoso tenía algo, Dios le había dado. Y dice que y junto a la viña del hombre falto de entendimiento también él pasó. La persona de falto de entendimiento tiene algo. Y la cuestión es que esa persona ve lo que tiene esta persona y cómo es la persona. Y dice, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, por todo el campo, por toda la viña había crecido espinos. Dice, y ortigas habían ya cubierto su faz, maleza o cosas que perjudican el fruto de esa tierra, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Mire, lo que tenía se estaba destruyendo, o lo que tenía el perezoso y el de falto de entendimiento se estaba acabando, se le estaba perdiendo, estaba quedando en ruinas o en miseria lo que el perezoso tenía. Mire, Dios le da a usted, Dios le dio a usted, Dios me dio a mí, Dios nos da. Pero ¿qué es lo que hacemos con lo que tenemos? ¿Qué es lo que usted está haciendo con lo que tiene? Pero es que yo no tengo lo que el otro tiene. No es necesario mirar lo que el otro tiene. Usted necesita mirar a Cristo Jesús, yo necesito mirar a Cristo Jesús y mirar lo que Cristo nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios dio?
Entonces nosotros tenemos, primeramente, ¿qué tenemos? A Dios, a Cristo Jesús. Y si lo tenemos a Él, la palabra de Dios dice que lo tenemos todo. O sea que en nuestra vida tiene que haber diligencia, porque lo que poco que tengamos o lo mucho que tengamos puesto en las manos de Dios se multiplica. Entonces no pasa porque Dios no quiera darnos o dice no, hasta ahí nomás. Pasa por la diligencia que vamos a tener delante de Dios. Y nuestra diligencia no tiene nada que ver con el trabajo, como les hablaba hace un instante. Pasa porque en el tiempo que trabajemos podamos ser eficaces, podamos tener decisión, determinación, querer, deseos de poder llevar adelante lo que Dios nos ha dado. Entonces ahí tenemos tiempo para honrar a nuestro Padre Celestial, tanto en nuestro trabajo como en el tiempo en el cual debemos darle a Dios. Pero a veces las personas, porque no tienen diligencia, dejan de buscar a Dios. El perezoso no solamente es en la cuestión material o monetaria, el perezoso es en todas las áreas de su vida. Y usted y yo no podemos ser perezosos delante de Dios, porque Dios no busca perezosos, Dios busca hombres justos, piadosos, diligentes, que se preocupen por dar y extender su mano. Y eso es lo que Dios espera de su vida y de mi vida. Dios le ha dado, usted tiene, está por comenzar un año nuevo, un 2021, y Dios le ha dado. ¿Qué cosa? Hay tantas frases, el año de prosperidad, el año donde Dios hará llover en abundancia, pero no hay el año de diligencia, donde nosotros necesitamos dejar la pereza y ser más diligente. No está el año de la santidad, no está el año tal vez de la búsqueda incansable de Dios. Nosotros tenemos que prestar atención a su palabra. El Señor está diciendo, mañana es un nuevo día. Y si eres diligente, mi bendición vendrá sobre ti. La prosperidad bíblica vendrá sobre ti. Todo lo que quiero que tú tengas en abundancia lo tendrás. No se deje conquistar por pensamientos, déjese conquistar por la palabra verdadera. Déjese llevar por aquel que conoce el camino que lo lleva al Padre. Y ese es Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de poder prestar atención y de mirar. Es cierto que por momentos tenemos miedo a tomar ciertas decisiones, no sabemos qué va a acontecer, pero el temor a tomar decisiones no debe ser lo que nos impida trabajar, lo que nos impida ser diligente. Para esa situación debemos estar bien informados, asesorados y con conocimiento para poder tomar una buena decisión. Y ya hemos hablado sobre tomar buenas decisiones. La buena decisión se toma con Cristo Jesús. La buena decisión se toma con la palabra del Señor. La buena decisión se toma en medio de estar con los hermanos en la iglesia. La buena decisión se toma hablando, escuchando al pastor. No que el pastor tomará la decisión por usted, no. Usted tomará la decisión, pero el pastor guiará conforme la palabra del Señor nos enseña en el temor de nuestro Señor Jesucristo. El perezoso para no trabajar pone excusas. El perezoso para no trabajar pone excusas. Dice, hay un león allá afuera que anda suelto. Sobre sus bisagras gira la puerta. Sobre la cama, el perezoso. Qué interesante, ¿no? He buscado otra versión para que sea un poco más entendible. Pero mire, la pereza busca excusas para trabajar. La pereza busca excusa para ser diligente. La pereza busca excusa para no buscar a Dios, para no honrar a Dios. Honrar a Dios es un principio importante para que podamos aprender la diligencia y alejarnos de la pereza. Dice la palabra de Dios, mete el perezoso su mano en el plato. Disculpen, hay un mosquito ahí o una polilla. Y dice, mete el perezoso en su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. Mírela, qué pereza. Bendito Dios, que esté lejos de nosotros esa actitud. Que si tenemos trabajo, gloria a Dios por el trabajo. Que si hace sol para salir a trabajar, gloria a Dios por el sol, pero que tengo trabajo y la oportunidad de trabajar.
Que si es difícil llegar al trabajo, gloria a Dios por la oportunidad de trabajar, por la oportunidad de ser diligente y de poder llevar adelante bien ese trabajo que tengo, ese trabajo que Dios me ha dado. En nuestra vida espiritual contamos con el Espíritu Santo. Él nos ayudará a saber qué es lo mejor. Las Santas Escrituras nos darán orientación y si honramos a Dios, podemos estar seguros que Él no nos dejará, sea cual fuese el resultado. Si honramos a Dios, Él no nos dejará. Él es fiel y justo a su palabra. Él no faltará a su promesa. Si honramos a Dios, Él no falta a su promesa. Él cumple. Aun cuando seamos infieles, Él continúa siendo fiel a su palabra. Disculpe. El diligente prospera, el perezoso no. Al honrar a Dios, usted verá la prosperidad de Dios sobre su vida. Recuerde eso. El diligente, como dice la palabra de Dios, prospera. El perezoso no. Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, queremos ser diligentes, Señor, como tú nos enseñas, Padre. Y Dios de la gloria, queremos estar, Señor, en tu palabra, Señor. Queremos honrarte, Dios de la gloria. Señor, tú nos llevas, Señor, a poder trabajar, Dios, y tener fruto en nuestro trabajo. Sea así sobre tu pueblo, sea así sobre aquel que está oyendo, Padre mío, este mensaje, conforme a tu gracia y tus bondades, Señor. Aléjanos de la pereza. Ayúdanos a tener, Señor, decisión para alejarnos de la pereza y no poner excusas, Señor Jesús, para poder ser diligentes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes.